Pedro, que está allá esperándonos en el cielo para abrirnos la puerta. Y no, la puerta se abre aquí desde la tierra. Entonces es lo que vamos a ver. Amén. Un saludo para todos nuestros hermanos a través de los medios que nos ven y nos escuchan a esta hora. Gloria a Jesús. Y vamos entonces a ir a mirar qué son las llaves del reino de los cielos. Nos colocamos sobre los pies y vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regalas. Gracias por habernos traído hoy para hablarnos, Señor, a nuestro corazón. Y gracias, Jesús, por bendecir esta palabra y traerla, Señor, como esa agua fresca que sacia nuestra alma, nuestro ser. Bendice, Dios, nuestra vida y extiende tu mano de amor sobre nosotros. Y por favor, provee salud, provee, Señor, alimento, provee vestido, techo, para todos, Señor, nosotros que tanto necesitamos todos los días. Tú conoces, Señor, nuestra vida, nuestro corazón, y sabes qué necesidad tenemos. Te las dejamos en tus manos y pedimos que te reveles a través de esta palabra, Dios, a nuestra vida en esta mañana. Gracias, Jesús. Mateo capítulo 16, verso 19. Mateo capítulo 13 al 19, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versos 13 al 19. Vamos a ver porque estoy por acá. Dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, no te sangre alguna, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo: eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Jesús. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. ¿Qué son las llaves del reino? Y veíamos ahí que las llaves del reino son... Pero creo que voy a tener que cambiar de... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, decíamos que las llaves del reino de los cielos son un símbolo de la autoridad de Jesús. ¿Qué son las llaves del reino de los cielos? Un símbolo de la autoridad de Jesús, o que Jesús le dio a Pedro, y que para abrir paso a las personas hacia el reino de los cielos. Mire que a veces uno se imagina otra cosa. Dios le dio las llaves del reino de los cielos. ¿Cuáles esas llaves? Es la autoridad de Dios. ¿Y cuál es la autoridad de Dios? ¿Cuál será la autoridad de Dios? La palabra, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que le dio a Pedro? La palabra, para que se abriera paso, o le abriera paso a las personas hacia el reino de los cielos. ¿Qué nos abre paso al reino de los cielos?
la palabra de Dios, ¿verdad? Esas son las llaves del reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia entonces ahí en lo que leíamos Mateo 16, 19? Jesús le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, ¿qué desata Dios? ¿Qué desataba Pedro en la tierra? La incredulidad del hombre, ¿cierto? ¿Y qué desataba Pedro desde los cielos? ¿Qué desataba Pedro desde los cielos? Dice Romanos 10:17, ¿se acuerdan qué dice Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué desataba Pedro desde los cielos? La fe en la palabra de Dios, ¿cierto? Eso era lo que desataba en los cielos. Así que tú también, a ti también te es entregado el reino de los cielos. Perdón, las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos son un símbolo de la autoridad, les decía, que Jesús dio a Pedro para que a través de las enseñanzas de su palabra les mostrara los caminos hacia el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen las llaves del reino ahí en sus manos? Entonces ahí las tenemos, ¿verdad? Las llaves del reino las tenemos en las manos. Todos los días las recibimos. ¿Las queremos recibir o no las queremos recibir? Todos los días tenemos que recibirlas. Es tomar la palabra del Señor y escudriñarla, leerla, comunicarnos con Él, hablar con Él. Pedro abrió las llaves predicando la palabra primero a los judíos en el día de Pentecostés. Miremos ahí en Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. La semana pasada hemos hablado del reino de los cielos. De eso que el Señor nos enseñó en la parábola de los ¿qué? ¿Sí se acuerdan? ¿De los qué? No. ¿De los qué? De los labradores infieles. Entonces, luego al final Dios nos terminó hablando de que aquellos que son infieles no entran al reino de los cielos y que hacen desviar a los que los siguen. Entonces le cierran la puerta al reino de los cielos. Cuando la palabra se tergiversa, entonces no nos permite entrar al reino de los cielos. Imagínate que tú vas a abrir un candado y tienes una llave muy parecida que le casa al candado. Te entra la llave normalmente, pero no lo abre, ¿cierto? ¿Y por qué no lo abrirá? Porque esa no es la llave, ¿cierto? Le falta algo a esa llave. Necesitamos entonces, para abrir el candado, ¿qué pasa? ¿Qué necesitamos? La llave original, la auténtica, ¿cierto? Es la única que abre el reino de los cielos. Entonces, para nosotros entrar al reino de los cielos, sabiendo que la palabra de Dios son las llaves para entrar allí, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios, pero ¿cómo? Genuina, sin adulterar, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si nosotros le adulteramos, torcemos un poquito la llave y entonces esa abría el candado, pero un día por alguna razón se torció la llave, ya no entra el candado, no abre el candado, ¿cierto? O se le dañó algún dientecito a la llave, entonces no abre el reino de los cielos, no abre el reino de los cielos. Así que, mis amados, tenemos que ser cuidadosos con esto, ¿no? Necesitamos ir al reino de los cielos, pero el reino de los cielos solamente se abre con la llave auténtica, que sea perfecta. No puede abrir el candado con otras llaves, como el reino de los cielos no se puede abrir con otras llaves. Aquí Pedro, en Hechos capítulo 2, versos 22 al 24, empieza a abrir el reino de los cielos. ¿Y qué nos dice Hechos 2, 22 al 24? Varones israelitas, oíd estas palabras.
Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios de entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, el cual Dios le levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí Dios empieza a mostrar, ¿qué nos dice Juan 14:6? Eso no lo sabemos, ¿verdad? Que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Entonces aquí, ¿qué hace Pedro? Nos muestra el verdadero camino hacia el cielo, ¿cierto? La verdadera llave que nos puede abrir el reino de los cielos. ¿Quién es? Pedro lo mostró. Jesús de Nazaret. No hay otro intermediario. No hay otro. La palabra dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces, el único que puede abrirnos las llaves del reino de los cielos, ¿quién es? Jesucristo, la palabra de Dios misma, su verdadera palabra. Pero también luego a los gentiles, Pedro fue, porque fue comisionado para abrir el reino de los cielos a todos, ya no había acepción de personas. Entonces fue a los gentiles en la casa de Cornelio. Miremos ahí en Hebreos 10:34 que nos dice, perdón, Hechos 10:34. Hechos 10:34. Creo que no está en el boletín, se me quedó ahí. Hechos 10:34. Entonces Pedro dice, abriendo la boca, ya estamos ahí, sí. Dice Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, cuando tenemos las llaves del reino de los cielos, ¿qué tenemos? Temor a Dios. ¿Y qué más? ¿Y somos qué? ¿Y somos qué? Justos, ¿verdad? Entonces, el temor a Dios y el ser justos, el temor a Dios primero nos hace justos, ¿cierto? Y con esas dos formas nosotros empezamos a mirar el reino de los cielos. Dios lo hace así de perfecto. Dios es perfecto en todo. Jesús le dio la misma autoridad a sus 12 discípulos, tanto antes como después de su resurrección, y esa misma autoridad está disponible para todo el que la quiera tomar. Tal vez tú tenías las llaves del reino de los cielos y no sabías, y tal vez hace mucho tiempo la tienes cuando ya tomaste el conocimiento del reino de los cielos. Cuando estamos haciendo esos discipulados, ¿qué estamos recibiendo? Las llaves del reino de los cielos, ¿cierto? Porque tenemos el conocimiento para abrir las puertas no solamente del reino de los cielos para nosotros, sino para ¿quiénes? Para otras personas, ¿cierto? Entonces la iglesia, estamos comisionados para que la iglesia crezca en el amor de Cristo, y el amor de Cristo está ahí reflejado en su palabra. Entonces Jesús nos puede dar, nos quiere dar, desea darnos. Él dice en segunda de Pedro, perdón, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que Él quiere que todos tengan las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Él quiere que todos las tengan. Cuando nosotros tenemos las llaves, ¿qué pasa cuando te dicen a ti que te van a dar, o compras una casa, haces la promesa de venta? ¿Qué es lo primero que te dan? Las llaves, ¿cierto? ¿Para qué? Y cuando recibes las llaves, ¿qué sientes? Gozo, ¿cierto? Alcanzaste lo que querías para tu vida y para tu familia, ¿cierto? Entonces, hay mayor gozo, mis hermanos. ¿Cuándo qué? Hay mayor gozo cuando qué? Cuando tenemos las llaves del reino de los cielos. ¿Tenemos que pagar por eso? La casa terrenal sí tuvimos que pagarla, ¿cierto? Pero la casa celestial es ¿qué?
es gratuita, es un regalo, viene por gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos esa casa en el reino de los cielos. Tenemos es que tomar las llaves. Tenemos que tomar las llaves. Entonces, ¿cuántos quieren tomar las llaves del reino de los cielos? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Prepararse, ¿cierto? Conocer la palabra de verdad. Y entonces eso, reciben las llaves del reino de los cielos. Cuando conocemos la verdad, no podemos separarnos de ella, tenemos que permanecer en ella. Todo esto nos lleva a entender entonces que la llave es la sabiduría para conocer los misterios de Cristo. Y esos misterios, ¿dónde están expuestos? En parábolas, ¿verdad? Hay misterios de Cristo expuestos en parábolas, que es lo que vamos a entrar a escudriñar. Por eso quise salirme un poquito del estudio y darles una introducción a lo que viene, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar a conocer los misterios del reino de los cielos. Y es importante que lo tengamos claro, que podamos ver el camino, que haya luz en él, que no nos tropecemos. ¿Qué pasa cuando en nuestro camino hay oscuridad? Nos tropezamos y caemos, ¿cierto? Y muchas veces nos podemos golpear porque caemos fuerte. No sabemos en qué vamos a tropezar cuando en nuestro camino hay tinieblas. Entonces podemos... ¿Cuántos han pasado alguna vez por un páramo y está nublado? ¿Alguna vez han pasado? Casi no se ve nada, y cuando uno ve en carro tiene que irse muy despacito, si no hasta de pronto parar el carro hasta que se levante la nube, o si no muy despacio. Es un trabajo tremendo poder manejar o conducir un carro dentro de una carretera que esté nublada, porque puede salirse de la carretera. Entonces corremos peligro, ¿verdad? Cuando estamos en la carretera nublada corremos peligro. ¿Qué es una carretera o cómo es el camino nublado para ir al reino de los cielos? ¿Qué entienden que es el camino nublado para ir al reino de los cielos? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cómo estaría el camino nublado para ir al reino de los cielos? Porque eso nos permite caer en peligro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estaría? Con la palabra adulterada, ¿cierto? Si la palabra está adulterada, entonces ¿qué tiene? Está nublado el camino, ¿cierto? Y no podemos llegar al punto donde tenemos que llegar, y a lo mejor nos desviamos de camino. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque el camino está muchas veces escondido, y solamente profundizando en él podemos entenderlo en verdad. Mateo capítulo 13, verso 10 al 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? ¿Y qué dijo Jesús? Él respondiendo dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, ¿qué privilegio tenemos cuando podemos entender las parábolas? Que nos es dado ¿qué? Las llaves del reino. Podemos entender eso, y eso solamente lo hacemos cuando profundizamos en la verdad, cuando podemos entender lo que Dios quiere decirnos a través de cada enseñanza. Detrás de cada parábola hay una enseñanza oculta, y las parábolas no solamente se escriben ahí porque uno se dedica a los evangelios y dice aquí hay parábolas, pero no solamente ahí, las que Jesús decía. Cuando tú miras Génesis, cuando miras Éxodo, cuando miras Levíticos, cuando miras Deuteronomio, Reyes y todos los libros del Antiguo Testamento, Salmos incluso, encuentras que hay muchas parábolas ahí, y que es necesario mirar cuál es el misterio que hay ahí en cada parábola. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar en estos tiempos. Estamos acercándonos al final de los tiempos. No estoy diciendo que, como muchos dicen, que el mundo ya se va a acabar y que Cristo ya viene. Cristo viene para todos los que nos está llamando, ¿cierto? Pero realmente no estoy diciendo eso. Estoy diciendo
los tiempos se acortan, se están poniendo las cosas difíciles. Ustedes ven cómo el mundo empieza a caer en crisis económica. Veía ahí una noticia que ahora todo el mundo está haciendo que los carros y demás empresas y todo sea eléctrico. Ahora todo sea eléctrico. Y resulta que ahora salieron mundialmente a decir que vamos a tener una crisis energética en el futuro, porque no hay suficiente agua, porque no hay ciertos mecanismos que nos mantengan la energía. Entonces, ¿qué va a pasar ahora que se están volteando todos los carros a volverse eléctricos? Pues vamos a tener una crisis en el futuro también, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué? Porque los planes de Dios son perfectos. Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos está llamando en este tiempo. ¿Y sabe qué hacemos o qué hace el diablo cuando el Señor nos empieza a llamar? Nos pone desánimo, ¿sí? Dice, no, eso no, mejor cámbiese de iglesia, ¿sí? No se siente bien ahí. ¿Cómo se va a esclavizar allá? A los que vienen de lejos, por ejemplo, mi hermana Gloria y bueno, mi hermana Estela y demás. No, eso consiga así una por aquí cerquita. ¿Cómo se va a ir hasta allá? ¿Sí? ¿Por qué se tiene que ir hasta allá si aquí cerquita hay iglesias? ¿Sí? El diablo empieza a trabajar en esa área, ¿cierto? Y hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? No estoy diciendo que entonces ustedes tienen que congregar aquí y que obligatoriamente o que es la única iglesia, porque les estaría diciendo mentiras, ¿verdad? Pero sí les estoy diciendo que donde Dios nos pone debemos permanecer. Donde Dios nos pone, ¿cierto? Debemos permanecer. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Resulta que Él se trasladaba y tenía que caminar mucho tiempo, muchos espacios. Tenía que caminar muchos espacios. Y entonces los apóstoles los había llamado a un solo sitio. Y tal vez, ¿qué pasó con ellos? ¿Se retiraron? Le siguieron, ¿verdad? Le siguieron. ¿Cómo seguimos nosotros a Cristo hoy que estamos hablando del reino de los cielos? Donde está la palabra sana, donde está la palabra limpia. De esa manera seguimos a Cristo. Porque ellos se hubieran quedado en ese tiempo, habían muchos grupos religiosos, no hubieran necesitado seguir a Cristo. Tal vez se hubieran quedado con los fariseos, los saduceos, algún grupo de escribas. Bueno, habían muchos en ese tiempo. No, mejor aquí que es más cerquita, que nos vamos a poner ahí a seguir a Jesús, a caminar con Él. No, ellos sabían a quién seguían y quién les iba a dar vida eterna, ¿cierto? Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, porque el enemigo nos puede engañar. Nos puede engañar diciéndonos, no, eso ya no, mejor cámbiese, viva su comodidad. ¿Cómo se va a ir a talos lugares? Sea más cómodo, viva su comodidad, que eso se escucha mucho. Jesús está en todas partes. Y yo siempre les he dicho algo, y sí, es cierto, Jesús está en todas partes, pero no en todas partes nos abre el camino al cielo. No en todas partes. Entonces hay que buscar muy bien, cuidado, vuelvo y repito, no estoy diciendo que esta sea la única congregación del Señor, no, hay muchas en alrededor del mundo que enseñan palabra sana, pero hay que tener cuidado con esto. Entonces tenemos las llaves, queremos tener las llaves, queremos recibir las llaves, y decía, para andar por ese camino en tinieblas es porque, ¿qué pasa? Porque la palabra está adulterada. Entonces tenemos que buscar siempre la luz, ¿verdad? Tenemos que buscar siempre la luz. Entonces aquí mirábamos en Mateo capítulo 13, 10 al 11, donde dice el Señor que no a todos les es dada la palabra. ¿Qué?
con claridad, ¿sí? Ahí dice, a uno les hablaba por parábolas, pero a ellos no. ¿Por qué? Bueno, ya nosotros aprendimos cuando hablamos lo de las parábolas, porque no quiere que todos procedan al arrepentimiento, aunque pareciera que se contradijera con las epístolas de Pedro, pero no es así, sencillamente porque cuando nosotros ya les he enseñado eso, miramos Romanos capítulo 9, verso 20 al 23, nos encontramos que él cree que hizo ¿qué? ¿Sí se acuerdan? ¿Vasos de qué? De honra y vasos de deshonra, ¿cierto? Por esa razón hablaba por parábolas. Entonces empezamos a entender eso. Miremos cómo estaban las llaves de las profecías en el Antiguo Testamento. ¿Cómo estaban las llaves de las profecías en el Antiguo Testamento? Ahí en Isaías 29:11. Y dice, ¿qué dice? ¿Ya estamos? O será toda visión como palabras del libro sellado, el cual se dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto. Y él dirá, no puedo porque está sellado, ¿cierto? Si tú tienes la Biblia pero tiene un sello que no se lo puede quitar, ¿tú lo puedes leer? No la puede leer porque está sellada, ¿verdad? La palabra de Dios está sellada para algunos, no para todos, para algunos está sellada. Por eso se cometen tantos errores y por esa razón se han levantado tantos grupos de religiosos. ¿Por qué? Porque la palabra para ellos está sellada, no han podido entenderla, y aunque han estado en universidades y demás cosas, no han podido entender esa palabra porque está, ¿cómo? Sellada para ellos, ¿verdad? Aquí dice, no la podía leer porque estaba sellada, ¿verdad? Pero Dios anunció que pondría la llave para que la palabra fuera revelada. Él lo anunció. ¿Dónde lo anunció? Ahí en Isaías capítulo 22, verso 22. Isaías 22, verso 22. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Dice, pondré la llave en la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Entonces, ¿de quién estaría hablando aquí el Señor? Resulta que las personas que recibieron esta profecía no la entendieron. ¿Por qué? Porque el libro estaba sellado, ¿verdad? Pero ¿quién sería para nosotros eso que ya más adelante pudo revelársenos? ¿Quién sería esa persona? Esta llave sirve para abrir y para cerrar. Pero ¿quién sería esa llave? Vamos a mirar Isaías 9, 6 al 7. Isaías, porque aquí empieza entonces el Señor a abrir el libro para algunos. Isaías 9, versos 6 al 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y entonces ahí empieza a mostrarle a la gente, a la gente judía, al pueblo de Israel, quién vendría a hacer eso. Ya él empieza a abrir el libro y a mostrarles quién iba a ser esa llave que vendría, y que dice que le pondría la llave sobre la casa de David. ¿Quién era el descendiente de David ya para nosotros? Jesús, ¿verdad? Y entonces vamos a seguir mirando, porque él empieza a abrirnos ya a nosotros el libro, y él dice, él recibirá la llave en la primera venida. En la primera venida, ya hizo su primera venida, Jesús de Nazaret. Juan capítulo 17, verso 8. Juan 17, verso 8. ¿Qué dice? Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti
y han creído que tú me enviaste. El que anunció en Isaías ahora está en la tierra ya, y Él viene a ser la llave. Vamos a mirar qué nos sigue hablando eso. Y es que aquí cuando pasa la llave a sus discípulos, ellos la recibieron, la palabra revelada, ellos reciben. Jesús enseña a sus discípulos la palabra revelada. Cuando una persona recibe las llaves, hay un camino de vida a la manera de Dios. Juan recibió la llave del ángel y el ángel la había recibido del Hijo de Dios. Entonces, Juan recibe la llave ¿de quién? Del ángel, ¿cierto? ¿Y el ángel de quién la había recibido? De Jesucristo mismo, ¿cierto? Jesucristo le entrega la llave al ángel, el ángel se la entrega a Juan, y Juan ¿a quién se la entregará? A las 7 iglesias. A las 7 iglesias elegidas. Y esas 7 iglesias, los siervos de esas 7 iglesias, ¿a quién se la dan? A todo el pueblo, ¿cierto? A todo el pueblo. Ya es a judíos y a gentiles. Entonces ya la recibimos. Pero vamos a mirar ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, para dejar claro esto. Dice: la revelación que Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí tenemos que la llave fue pasada ¿a quién? A un ángel, y el ángel a Juan, ¿verdad? El ángel la pasó a Juan, que la recibió ¿dónde? ¿Se acuerdan? Allá en la isla de Pasmos, donde él estaba preso. Allá él recibió esa llave. Y Apocalipsis capítulo 5, verso 1, aquí el apóstol Pablo en sus visiones empieza a mirar cómo recibe esa llave, y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado del trono, en el trono, que vio un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Cómo estaba cómo vio que estaban esas llaves? Selladas, ¿cierto? Estaban selladas ahí. Ese libro estaba sellado, dice, con 7 sellos. Este libro sellado con 7 sellos necesitaba una llave. Y ahí cuando los voy a invitar a que vayan, porque creo que no está ahí tampoco, en Apocalipsis 6 del 1 al 17, aunque lo pueden leer en la casa porque es bien larguito. Dice: el Cordero como el vencedor abre los sellos, y después de esto este libro es entregado al ángel y el ángel a Juan, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el Cordero? Abre los sellos, ¿cierto? Y ese libro es entregado al ángel y el ángel a Juan. Ya, entonces esa es una llave abierta, el libro abierto. Vamos a mirar ahí Apocalipsis capítulo 10, verso 8. Les invito a que estudien allá en casa, Apocalipsis 6 del 1 al 17, pero vamos a continuar aquí con Apocalipsis 10 del 8 al 11. La voz que oí desde el cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel. ¿Cómo estaba ya el libro? Abierto. ¿Ya quién lo había abierto? ¿Quién había abierto ese libro? No. ¿Quién había abierto ese libro? No, tampoco. Jesús, el Cordero, dice, fue el que quitó los 7 sellos, ¿cierto? Él es el que abre el libro, el Cordero. Cuando el Cordero le entrega el libro al ángel, ¿ya cómo estaba? Abierto, ya le había quitado los 7 sellos, ¿cierto? Entonces aquí estamos mirando, dice, pero Dios, ¿dónde es que vamos? Que me perdí. Dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está ¿cómo? Abierto en la mano ¿de quién? Del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo. ¿Cómo se lo dio? No, ¿para qué se lo dio? Para comerlo, para que lo comiera, ¿cierto? Y Dios te está dando el libro ¿para qué? Para que se lo coma, ¿no? No para que se lo coma así masticándolo, no.
para que lo estudie, para que lo escudriñe. ¿Cómo te comes algo que te gusta? ¿Te lo pasas y ni siquiera lo masticas y lo bajas? No, lo degusta, ¿cierto? Ay, eso está tan rico como que no me lo quiero pasar, ¿cierto? Lo sigo masticando, ¿cierto? El sabor es rico. Esa es la manera en que Dios nos entrega el libro para que lo comamos. No es que lo leamos ahí tan bonitas esas historias. No, definitivamente Jesús pasó por muchas cosas y otras no muy triste lo que Jesús tuvo que pasar. Pero realmente, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? Dios no quiere que lea historias porque eso lo hacían los que no les era abierto el libro, ¿cierto? Ellos lo leían así, no lo entendían. Quiere que nosotros lo degustemos, profundicemos en él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces vamos aquí, dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y cómo era? Era dulce como que, como la miel. ¿Cómo debe ser la palabra para nosotros? Dulce, dice, como la miel, ¿verdad? Dulce como la miel, dice, así debe ser la palabra. Pero cuando lo hube comido, ¿qué pasó? ¿Por qué creen que le amargó el vientre si estaba dulce? ¿Por qué le amargó el vientre si estaba dulce? ¿Por qué? Porque no es fácil vivir la vida cristiana, mi hermano. A nosotros nos dicen, ven a Cristo. Y sí, allá se le van a solucionar todos los problemas. Eso es lo que muchos nos dicen, ¿no? Y resulta que no es así. Resulta que la salvación tiene un costo de esfuerzo que hay que pagar. Vivir los mandamientos es muy dulce, ¿no? ¿Cierto? Más bien es amargo, porque no quisiéramos dejar esas obras de la carne que tanto nos arrastran, ¿cierto? Entonces es amargo. Y fue lo que le ocurrió aquí al apóstol. Él recibió, y cuando come el libro, cuando empieza a vivirlo, no era fácil. ¿Y saben por qué? Porque ¿dónde lo recibió? Si se acuerdan, estaba preso. Estaba sacando piedras por allá y cargándolas. No era fácil. ¿Cómo es que yo recibo la promesa de Dios si tengo que vivir esta situación tan difícil? ¿Sí? ¿Cómo es que yo estoy en el Señor y tengo que atravesar situaciones complicadas? Yo esperaba algo diferente. Y entonces quiero hacerme el camino de una manera diferente porque es lo que yo quiero, ¿cierto? Yo me canso de vivir la vida con dificultades. Esa vida cristiana no me gusta. Quiero tomarla con comodidad, donde no me cueste trabajo. Eso es lo que quiere Dios para mí. No, no. Dios quiere pulirme. Y para pulirme, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo hacemos para pulir? Vamos a mirar si hay una olla que se quemó. ¿Cómo hacemos para limpiarla? Bueno, la lavamos, pero resulta que con agua y una esponjilla suave no le cae porque está bien pegadita. Yo no sé a cuántos se les ha quemado una olla con arroz. Necesitamos ¿qué? Una esponjilla, ¿verdad? ¿Y qué tenemos que hacer? Restriegue y restriegue hasta que se limpia. Y como nosotros somos carne, eso sí que nos duele, ¿no? Eso sí nos duele. Entonces, el llamado al Señor, la vida en Cristo, si realmente queremos ir al reino de los cielos, si estamos trabajando para eso, no es fácil, hermanos. No es fácil. Es difícil. Y el que le diga que es fácil te está engañando, porque no es fácil, es difícil. Todos los días vamos a encontrarnos con sorpresas que nunca esperábamos. Esperábamos de los hermanos ciertas cosas y esos hermanos ni se manifestaron. Les voy a preguntar algo como esto, que es algo que a mí me gustaría. Hace rato no trabajaba en esta parte, pero voy a decirles algo. Han habido un poco de personas enfermas ahorita en la iglesia. ¿Cuántos los han llamado? Levanten la mano los que los han llamado para animarlos. Mi hermana Elenita. ¿Y nadie más? Entonces, ¿por qué?
si somos una familia, ¿cierto? ¿Cuántos sabrían que su hermano, a los que ustedes aman, tiene necesidad? Voy a hablar del hermano en sangre, ¿cierto? Tiene una necesidad y usted lo quiere mucho porque, bueno, se han entendido muy bien y son hijos del mismo padre, se han entendido mucho y sabe que está enfermo y ni se acuerda de él, nunca lo llama. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Lo harían? Nosotros somos hermanos en Cristo, hermanos. ¿Cómo es posible que no nos llamemos siquiera para saber cómo estamos, cierto? ¿Cuántos saben que nació un bebé aquí en la iglesia? Una bebé. ¿Los otros no? ¿Y sabe por qué? Porque no hay comunicación entre nosotros como hermanos. Bueno, pues le doy gloria a Dios porque mi hermano Brian es papá ahora de una bebé que acabó de nacer ayer, ¿sí? ¿Lo sabían ustedes? No, ¿cierto? Porque ustedes no se comunican, ¿cierto? ¿Cierto? Y si lo saben, ¿saben por qué lo saben? Los que lo saben por las redes sociales, no porque los hayan llamado, ¿cierto? Correcto. Entonces hemos estado orando por eso. ¿Cuántos han orado por Loa Olivares? ¿La han llamado? ¿Sí? Entonces hemos estado trabajando en eso, hermanos. Entonces, esperar que el pastor lo haga todo, no, porque somos una familia, ¿cierto? Somos una familia. Y entonces, si el pastor no me llama, y sí me pongo bravo, ¿cierto? ¿Por qué? No, hermanos, nosotros somos un equipo. Somos la familia de Cristo. ¿Cuántos son de la familia de Cristo? Entonces, para eso nos congregamos, hermanos, para podernos unir, para mirar las necesidades de los hermanos. Porque si no, pues ¿para qué nos congregamos? ¿Cierto? Dios quiere que nos congreguemos para eso, mis hermanos. Entonces, aquí vemos que la vida cristiana no es fácil y que los hermanos nos decepcionan, que esperábamos más de la iglesia y la iglesia no me respondió. Eso nos puede pasar, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que entonces entiendo que la vida cristiana no es fácil, que cuando comemos ese libro, ¿a qué sabe allá dentro? ¿A qué se siente dentro del estómago? Amargo, ¿cierto? Y ahora entendemos por qué se siente amargo. Tal vez no entendíamos esa parábola ahí, ¿cierto? Pero se siente amargo dentro de nosotros porque vivir la vida cristiana no es fácil, ¿cierto? El mismo Jesucristo fue traicionado. ¿Por qué nosotros no? ¿Sí? Él sabía que lo iban a traicionar y sin embargo mantuvo ese varón ahí hasta el último día de su estadía ahí en su grupo de evangelización en la tierra. Hasta la cena lo llevó incluso. Pero también dentro de los que no vendieron a Jesús habían otros que traicionaron a Jesús. ¿Y saben quién fue? Pedro fue uno. ¿Y cuál fue el otro? No, ese ya sabemos que lo traicionó, pero hay dos más que traicionaron a Jesús. ¿Cuáles fueron? Uno ya dijeron que Pedro, está bien. ¿Y el otro? Tomás. Ese no le creía que Jesús iba a resucitar, ¿cierto? ¿Eso qué es? Si ustedes le enseñan algo a su hijo, si ustedes le enseñan algo a su hijo y su hijo no les cree, ¿cómo se sienten? Traicionados, ¿verdad? Decepcionados. Entonces Jesús fue decepcionado. ¿Por qué nosotros queremos ver una iglesia perfecta ahora, hermanos? Es la pregunta. ¿Por qué no aceptamos los errores de los otros? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir unidos, pero también en esa unidad nos vamos a dar cuenta que los hermanos tienen defectos, ¿cierto? Y que no son perfectos. La iglesia de Jesucristo nunca ha sido perfecta, si ven los 12 apóstoles. Nunca ha sido perfecta. Pero Dios, ¿qué quiere? Que seamos
perfectos, ¿verdad? Que seamos perfectos. Entonces, por eso tenemos que trabajar mucho. Entonces aquí dice que él comió ese libro y era que se amargó su vientre, ¿cierto? Y le dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. ¿A qué mandó a Juan con ese libro? ¿Qué tenía que hacer Juan con ese libro y todos los que recibimos ese libro? Profetizar, ¿cierto? Pero ¿qué es la profecía? Porque no se me vayan a ir a las profecías de hoy en día, que es un poco de mentiras, ¿no? ¿Qué es la profecía según Apocalipsis 19:10 en su segunda parte? El testimonio de Jesús. Entonces, ¿a qué estaba mandando el ángel aquí, o el mismo Jesucristo, a Juan? A enseñar su testimonio, el evangelio de Cristo, por todas las naciones, reyes y lenguas, ¿cierto? Por eso fue que el Señor nos dio el don de lenguas, ¿cierto? Y entonces no es ese don de lenguas que la gente se imagina y empiezan a hablar que ni ellos mismos saben lo que están diciendo, pero dicen que están hablando con Dios y que Dios los entiende, ¿sí? Bueno, yo no voy a tocar ese tema, pero estas no son las lenguas que Dios nos dio, ¿cierto? Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, capítulo 2, Él nos explica qué son las lenguas. Y las lenguas que dice ahí que eran, ¿qué eran esas lenguas? Idiomas, ¿cierto? Eran idiomas, esos son las lenguas, ¿cierto? Entonces, si tú quieres irte a evangelizar a Puerto Rico, bueno, Puerto Rico que allá habla español, ¿cierto? Entonces estoy mal. Entonces, si quieres ir a profetizar a Francia, ¿qué le tiene que pedir a Dios? Que le dé el don de esa lengua, ¿cierto? ¿Qué fue lo que le dio aquí a los discípulos? Eran 120. Les dio el don de lenguas. Esas lenguas eran idiomas, y ahí lo explica bien clarito el libro de Hechos. O sea, no nos podemos confundir. Entonces, no, pero es que allí en 1 Corintios 12 dice que tenemos el don de lenguas angelicales. ¿Por qué son angelicales? ¿Por qué esas lenguas son angelicales? Porque primero vienen de quien Jesús, ¿a quién le dio eso? A un ángel, ¿cierto? ¿Y el ángel a quién se la dio? A Juan. ¿Y Juan a quién se la dio? A las 7 iglesias. ¿Y esas 7 iglesias a quién se la dieron? Y hasta la fecha nosotros estamos recibiendo. Entonces, ¿de dónde vino esa palabra? ¿Quién fue el intermediario de esa palabra? Pues entre Jesucristo y Juan, un ángel, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Ahora, si lo miramos de otra manera, tenemos 4 clases de ángeles que se lo he enseñado en los discipulados, ¿verdad? Que son el ángel de Jehová, el ángel, los ángeles divinos, Padre, Verbo y Espíritu Santo. Los ángeles celestiales, que son sus huestes que están allá, ¿sí? Los ángeles caídos, que son los que se rebelaron con Satanás y sus demonios, cayeron. Y los ángeles terrenales. ¿Quiénes eran los ángeles terrenales? Nosotros, ¿cierto? Cuando vivamos el Apocalipsis lo vamos a entender muy bien. Entonces somos nosotros. Entonces, cuando dice que lenguas angelicales, ¿quién las habla? Hombres en la tierra, ¿cierto? Hombres en la tierra. Entonces, por eso son lenguas angelicales. Nosotros no podemos dejarnos confundir con un poco de cosas que el mundo nos enseña o que las doctrinas torcidas nos enseñan. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, nos dicen: no, es que usted tiene que ser bautizado en lenguas. ¿Y cómo así que soy bautizado en lenguas? O sea, no, es que cuando usted sale de las aguas se le imponen las manos y entonces es bautizado en lenguas. ¿Cuáles lenguas? No, que empieza a hablar unas cosas raras y las entiende. No, pero el Espíritu Santo sabe que sí. No, es que estoy hablando con Dios. ¿Y sabe que está hablando con Dios? ¿Sabe que cuando tú hablas con Dios, la palabra nos enseña que debemos hablar con entendimiento, con sabiduría? Yo no puedo hablar ahí lo que se me venga a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, para no meterme en ese cuento que después vamos a tener que enseñar esa parte, me voy a salir de ahí para decirles, hermanos, necesitamos entonces entender
que Dios nos está hablando y está abriendo que las parábolas. El Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos muchas parábolas donde hay secretos escondidos. Amén. Gloria a Jesús. ¿Y para qué nos da Dios entonces el libro? Para que lo llevemos a ¿quiénes? A pueblos, naciones y lenguas, ¿verdad? Y reyes incluso. Ahora, para nosotros Dios revela su palabra por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Ya no es por otra persona. Entonces tenemos a Jesús, el ángel, Juan las 7 iglesias, y a nosotros ahora, después de las 7 iglesias, ¿quién nos lo enseña? ¿Quién nos revela eso? ¿Quién nos revela eso? Vamos a mirarlo ahí en Juan capítulo 14, verso 26. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará que todo lo que he dicho. El Espíritu Santo no nos revela otras cosas, como muchos dicen. No es que me está mostrando que le diga, o que se iba a caer este mundo, o que Monserrate se nos iba a caer encima. El Espíritu Santo me está mostrando. Eso no está escrito en la palabra, ¿sí? Y entonces ahí no te está mostrando nada, te está saliendo de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué está sintiendo? En su espíritu humano, no es el Espíritu de Dios. Eso es una emoción humana, el espíritu humano habla por nosotros. Y creemos que es el Espíritu Santo. Hay que tener cuidado con eso. Dice: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre que enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si no es el Espíritu Santo de Dios quien nos está mostrando la palabra de Dios tal como está escrita, entonces esas llaves ¿cómo serán? Adulteradas, ¿cierto? Entonces no vamos a abrir el reino de los cielos, porque la llave no nos va a servir, hermanos. Vamos a introducir allá y sí, pero no abre el candado, ¿cierto? No abre el reino, porque la llave está como está torcida, ¿verdad? La llave está torcida, algo le falta, se ha dañado. Entonces, cuidado con lo que tenemos que vivir en esta tierra. Estamos en tiempos finales, pero para que abramos la mente, tenemos que ir al reino de los cielos, no quedarnos en esta tierra con una ilusión. Y es la ilusión de que vamos a ir al cielo y finalmente nos damos cuenta que no. Primero a los Corintios 2, 10 al 11. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios y a vivir de acuerdo con ella. ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? A vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos ahí a primero a los Corintios 2, 10 y 11, que se me fue el tiempo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu ¿qué? Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién nos puede dar a entender la palabra de Dios? Por eso cuando vamos a leer la palabra del Dios, ¿qué tenemos que hacer? Espíritu Santo, intercede ante el Padre para que esta palabra me sea revelada, ¿cierto? Así nos enseña que Romanos capítulo 8, verso 26 al 27. Eso nos enseña. Espíritu Santo, intercede ante el Padre para que esta palabra me sea revelada, ¿cierto? Y entonces el Espíritu Santo empieza a revelarme la palabra de Dios. Primero a los Corintios 10 del 1 al 4. ¿Qué nos dice ahí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que los seguía. ¿Y esa roca quién era?
Entonces, de ellos comieron. ¿A qué alimento se está refiriendo entonces? Si la roca era Cristo, a la palabra revelada, ¿verdad? Ellos tenían en ese momento la palabra revelada, y si no se tuviera la palabra revelada, difícilmente hubieran pasado el mar. ¿Cómo es que el mar se abre y se llena uno de miedo? Y qué tal vayamos allá y se cierre, ¿qué? ¿Sí? Nos ahogamos. ¿Y cómo? ¿No? Porque ellos tenían la palabra revelada. ¿Y quién era la palabra revelada? Jesucristo mismo iba con ellos, la palabra lo dice, ¿cierto? Así que el libro estaba sellado para ellos, pero en ese momento se podía abrir cuando Cristo quería hacerlo. Él es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Hace lo que Él quiere y como Él quiera. Entonces, mis amados, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? La palabra de Dios. ¿Cuántos las quieren tener? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que buscarla, ¿cierto? Hay que buscarla, ¿sí? Si a usted le dicen, mire, puede ir a tal parte, allá le dejé un regalo, pero está con llave ese lugar, entonces ¿qué tienes que hacer? Buscar la llave, ¿cierto? Para poder recibir el regalo. Eso es a lo que Dios nos llama hoy, a buscar las llaves del reino de los cielos. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos que buscar las llaves del reino de los cielos. No tenemos que buscar comodidad personal. Tenemos que buscar las llaves del reino de los cielos. Porque comodidad y religiones las encontramos por todo lado, hermanos. Pero ¿estarán las llaves allí? Es la pregunta. Tenemos que analizar muy bien eso. Amén. Vamos a orarle a Dios. Padre, gracias por este tiempo maravilloso que nos regaló. Gracias, Señor, por hacer la obra, Señor, que sabes hacer en cada uno de nosotros. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias por abrirnos el libro y mostrarnos el camino de la luz y la verdad. Gracias por tener ese privilegio con nosotros. Tú nos dices: no temáis manada pequeña, porque a vosotros os es dado el reino de los cielos, Padre. Gracias, Señor, porque así, Señor, te ha placido hacerlo, Dios. Y estamos agradecidos contigo, Padre. Tú nos has mostrado ese amor maravilloso con nosotros. Por eso, Señor, hoy queremos ir a ti, Dios, y decirte de todo corazón cuánto necesitamos de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Llévanos, Señor, a ese lugar santísimo todo el tiempo que podamos estar cerca a ti, Señor. Porque en tu muerte rompiste ese velo que nos separaba del lugar santo y el lugar santísimo, Señor. Así que, Padre, gracias por estar con nosotros y por permitirnos acercarnos a tu presencia, Dios mío. Gracias, Jesús, por permitirnos habitar bajo tu abrigo y morar bajo tu sombra en todo momento. Gracias, Señor, por librarnos, Señor, y guardarnos de las pestes destructoras. Gracias por permitirnos acobijarnos bajo tus plumas, Dios mío, bajo tus alas. Gracias por quitarnos todo temor, Dios mío. Y gracias por revelarnos la verdad de tu palabra, Dios mío. Señor, glorifícate, Dios, en medio de nuestra vida. Y extiende, Señor, de tu amor, de tu gracia y de tu poder, Dios, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Dejamos nuestros hijos en tus manos, nuestro esposo, esposa en tus manos, Dios mío, nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos. Queremos dejarlos en tus manos, Dios mío, y decirte: Padre, revélate a ellos, Señor, y a todos los que te buscan, Señor. Revélate, Señor, para que ellos, Señor, enderezcan su camino y puedan ir, Dios, a la luz de la esperanza y de la verdad, Dios mío. Gracias, Jesús, por rodearnos con tus ángeles en esta semana que inicia hoy. Te hemos dado, Dios, el primer lugar, y tu palabra nos enseña que si te damos el primer lugar, Señor, tú, Señor, añadirás lo que necesitamos. Necesitamos tu protección, necesitamos la salud, necesitamos un milagro de vida, un milagro financiero,
Un milagro, Señor, en nuestra empresa, en nuestro negocio, Dios, en nuestra casa, en nuestro hogar, Dios mío, nuestros hijos. Tomamos ese milagro de vida, Dios. Lo tomamos, Señor, y Señor, lo llevamos a nuestro corazón y permítanos sentir que Él toma vida, ese milagro toma vida en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo.